Me llamo Antonia Hernández y tengo 69 años, aunque confieso que hasta aquel lunes me sentía con 100 en la espalda. Viuda desde hace 10 inviernos, vivo en un departamento estrecho del barrio San Felipe, donde el ruido del camión de la basura es mi despertador cotidiano. Desde que mi marido, Julián, se fue con un infarto fulminante, mi rutina ha sido simple: cuidar mis geranios del balcón, hacer crucigramas y esperar la llamada diaria de mi hijo Orlando. Orlando, ingeniero de software, siempre tiene prisa, me telefonea mientras se hace el café en su casa al norte de la ciudad y, sin falta, me desliza la lista de compras de su esposa Elena. Yo, con la ilusión de sentirme útil, anoto en un cuaderno verde lo que necesitan: pañales para mi nieto, galletas sin gluten para ella, detergente ecológico, bolsas de basura. Luego camino 15 cuadras hasta el supermercado con mi carrito de tela, ese rojo con una rueda coja que chirría justo cuando entro a la avenida principal. A veces la cajera me sonríe y pregunta si la pensión me alcanza. Yo finjo que sí, que todo va bien, porque no quiero que la lástima se me pegue como olor a pescado. Aquella mañana de abril de 2023, mientras doblaba cuidadosamente las bolsas reutilizables, Orlando me sorprendió con la voz más entusiasmada que le había escuchado en años. Mamá, prepárate, vamos todos a Cancún, lujo total, hotel 5 estrellas, todo incluido, anunció como quien lee un premio de lotería. Sentí un cosquilleo en el pecho, más fuerte que el subidón de azúcar cuando me paso de café. Pensé que por fin dejaría de ser la niñera invisible y me convertiría otra vez en parte de la foto familiar. Imaginé la arena blanca como talco, el agua turquesa pasando por mis tobillos hinchados y la mano regordeta de mi nieto, Mateo, pegada a la mía mientras hacíamos castillos. Antes de colgar, Orlando aclaró que no me preocupara por los trámites: tú solo trae tu pasaporte y las pastillas para la presión, lo demás corre por mi cuenta. Colgué el auricular fijo, sí, todavía uso uno de esos, y me quedé mirando mi reflejo en el televisor apagado, sintiendo que el mundo, de pronto, se abría otra vez para mí. Sin pensarlo dos veces, saqué la maleta azul del armario, esa que huele a alcanfor y polvo, y empecé a hacer una lista de ropa fresca, zapatos cómodos y un sombrero de ala ancha que nunca estrené. Fue la primera vez en años que llegué tarde al bingo de las vecinas porque me distraje planchando mis blusas blancas, soñando con fotos familiares bajo un sol que no doliera. Ese lunes por la noche, antes de apagar la lámpara, conté las pastillas que necesitaría para 7 días y las metí en un pastillero nuevo, rosa, con letras grandes, como si la organización pudiera amarrar la felicidad. Los días siguientes se deslizaron rápidos, casi sin espacio para mí a los recuerdos tristes, porque cada mañana despertaba con una misión: ser digna del viaje. Me apunté a caminar en el parque con Juana, mi amiga de infancia, para quitarme el óxido de las rodillas. Ella bromeaba que a nuestro paso las palomas se reían de nuestra lentitud olímpica. Gasté parte de mis ahorros en una blusa de lino color coral, la misma que vi en un escaparate y que, según la dependienta, rejuvenece cualquier piel madura. En la farmacia, el boticario me recomendó un protector solar factor 50 para pieles avías, y me regaló una muestra de crema para las manchas que me hizo sentir mimada. Cada noche, antes de dormir, repasaba un video de YouTube con ejercicios de respiración, convencida de que llegar en forma era la llave para que Orlando me viera joven otra vez. Elena no llamó ni una sola vez, envió correos electrónicos con listas actualizadas, juguetes de playa para Mateo, gafas de sol de marca para ella, un libro de autoayuda para su amiga María, a quien todavía yo no conocía. Me resigné a llevar las maletas extra el día del viaje, porque, mamá, tú caminas más despacio y nos ayudas si Mateo se cansa. Aún así, ninguna molestia logró opacar mi entusiasmo. En mi casa, la maleta abierta en la sala era como un faro que me recordaba que esta vez yo también importaba. La mañana de la salida, desperté antes del amanecer, preparé café con canela, el aroma favorito de Julián, y dejé el balcón abierto para que la brisa fresca acariciara los geranios. Me puse la blusa coral, ese sombrero enorme y un collar de conchitas que guardo desde nuestro viaje de luna de miel en Acapulco. Quería que Julián, donde estuviera, me viera elegante. Llamé a un taxi con tiempo de sobra, porque odio llegar justa. El conductor, un chico de rizos dorados, me ayudó a subir las maletas y bromeó que me veía lista para conquistar el Caribe. El tráfico fluía como si la ciudad supiera que aquel era mi día. Hasta la radio sonaba una cumbia que mi madre tarareaba cuando limpiaba la casa. Al llegar al aeropuerto, el hall olía a café tostado y perfume caro, los carteles luminosos parpadeaban con destinos que nunca imaginé. Mi corazón latía como tambor viejo, pero firme. Divisé a Orlando junto al mostrador, consultando su reloj inteligente. Impaciente, Elena estaba pegada al teléfono, tomando selfies aparentemente aburrida, y María agitaba un abanico de tela con flores enormes. Le sonreí con la mano alta, igual que una niña pequeña pidiendo atención. Orlando levantó las cejas, sorprendido de verme tan temprano y tan cargada. Esa sonrisa mía, ancha, inocente,
con labial rojo que se me correría después, fue la última antes del golpe que, juro, partió mi vida en dos. Porque, un minuto más tarde, él tomó un bolígrafo negro y, delante de todos, tachó mi nombre de la lista de pasajeros, mientras Elena murmuraba que los viejos se cansan y se quejan demasiado. Me quedé clavada frente al mostrador, como si los rodillos de la maleta se hubiesen hundido en el mármol, escuchando la tinta raspar mi nombre mientras el aire acondicionado me helaba el sudor de la nuca. Elena giró los ojos, María se encogió de hombros y Orlando, mi propio hijo, soltó un «lo hacemos por tu bien, mamá, la playa es pesada para ti», que todavía me zumba en las orejas. Sentí como la vergüenza me subía en oleadas, primero la piel quemándome, luego un temblor en el estómago, después la boca seca, y quise protestar, pero las palabras se ahogaron en ese nudo que aparece cuando sabes que, diga lo que digas, no te van a escuchar. Alrededor la gente pasaba con cafés humeantes y valijas de colores, y yo, con mi blusa coral recién planchada, me vi de repente ridícula, una figurita en un croma que a nadie le importa. Orlando firmó nuevos papeles, la empleada sonrió como si nada, y me colocaron un vale de taxi en la mano, para que regrese segura. Él dio media vuelta, Elena sacó otra selfie, Mateo jaló la manga de su padre para enseñarle un juguete, y yo caminé hasta la salida con la sensación de que cada paso dejaba un pedazo de dignidad abandonado allí, entre los anuncios de vuelos y el olor a pretzel dulce. Aferrada al vale y al asa de la maleta, subí a un taxi libre que olía a pino barato y cumbia vieja. El chofer, un muchacho con dientes de metal brillante, me preguntó si la aventura había terminado antes de empezar, y asentí sin voz. La ciudad desfilaba por la ventana como una película sin audio, puestos de fruta, niños con mochilas rotas, parejas en motos. Cuando llegué a casa, el balcón con geranios se me antojó un decorado frágil, y lo primero que hice fue quitarme la blusa coral, dejarla caer al suelo. Sentarme en la cama vacía donde aún huele a loción de Julián. Lloré en silencio, no sé por cuánto, hasta que la garganta se serenó y el dolor se hizo un hueco hondo, y entonces fui a la cómoda a buscar un pañuelo viejo, abrí el cajón del fondo, el de los papeles que nunca miré porque pensé que eran facturas vencidas, y vi un sobremanila con mi nombre escrito por la letra pulida de mi marido, fechado un mes antes de morir. Tenía las manos tan temblorosas que rasgué el borde con los dientes, y dentro encontré escrituras, cuentas bancarias astronómicas y un logo dorado, Aerolíneas del Sol, que reconocí de inmediato, porque era la empresa por la que Julián había perdido noches enteras de sueño. Allí, entre sellos notariales y firmas, leí, negro sobre blanco, que yo era la única propietaria, y sentí un estruendo suave, como si el mundo se reacomodara y yo, la invisible, tuviera de pronto un sitio que nadie podía negarme. Cerré los ojos sobre aquel logo dorado y me vi a mí misma, con mis pantuflas de felpa y la cara aún hinchada de llorar, sosteniendo un imperio que no sabía manejar. Abrí las ventanas para que entrara la tarde y le hablé en voz alta a Julián, como tantas veces lo había hecho antes de dormirme, pidiéndole una pista, un gesto. Lo único que respondieron fueron los geranios moviéndose en silencio, así que busqué el número de Juana en el celular viejito que apenas guarda batería, marqué 2 veces y, cuando contestó, la voz me salió en un chorro entrecortado, mitad risa histérica, mitad sollozo. Le conté lo del aeropuerto y lo de las escrituras, y ella, que nunca perdió el temple ni cuando su marido se largó con una odontóloga, dijo sin titubeo, voy para allá con un termo de café fuerte, no te me desmayes. En 15 minutos tocó el timbre con su coleta apretada, su abrigo amarillo canario y un bollo de canela del tamaño de mi puño. Nos sentamos en la mesa de formica, extendimos los papeles como quien arma un rompecabezas y ella, con sus gafas de aumento, leyó cada cláusula hasta confirmar que no había ningún gato encerrado. Yo bebí sorbos de café y sentí un calor nuevo, no en la garganta sino en el pecho, un fuego chiquito que a cada palabra suya se avivaba. Antonia, esto no es caridad ni limosna, es tu nombre en tinta y sello, eres la dueña, repitió 2 veces, despacio, para que se me incrustara. Entonces recordé la maleta aún abierta, la blusa coral tirada en el suelo y el billete de avión que nunca existió, y algo dentro de mí dijo basta. Basta de mirar desde la orilla. Juana me apretó la mano y comentó que conocía a un abogado de confianza, uno que ayudó a su hermana con la herencia del taller mecánico. Apuntamos su contacto en la parte trasera de un recibo, y mientras lo hacíamos, el reloj de pared marcó las 9 de la noche sin que yo sintiera sueño. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no lloré al apagar la lámpara, sino que dormí con las escrituras bajo la almohada, como si fueran un salvavidas. Al día siguiente, el sol se coló por las cortinas antes del despertador y yo ya estaba de pie, peinándome con más cuidado que de costumbre, porque sentía que mi reflejo debía corresponder al título de propietaria. Me puse un pantalón negro, la camisa blanca menos arrugada y aquel collar sencillo de perlas que Julián me regaló en nuestro 20º aniversario. Llamé a un taxi y le pedí al chofer que me llevara a la dirección que figuraba en los papeles, un edificio de cristal azul en la zona financiera, frente a la fuente donde juegan los niños en verano. Mientras el auto se abría paso entre el tráfico, repasé mentalmente lo que diría.
pero cada ensayo sonaba torpe, así que decidí aferrarme a la verdad, mi nombre, mi documento, mi historia. Al llegar, las puertas automáticas se abrieron con un susurro y el aire acondicionado olía a cedro y a café recién molido. La recepcionista, una joven con uñas color vino y un auricular diminuto, me preguntó a quién visitaba, y respondí, con voz que me sorprendió firme. Vengo a ver al director jurídico. Soy Antonia Hernández, la nueva presidenta. Supe que la frase era correcta cuando vi su ceja alzarse apenas 1 milímetro y luego, muy rápido, teclear mi nombre en el sistema. En menos de 5 minutos apareció el licenciado Salcedo, un señor de bigote plateado y traje gris claro, que me invitó a pasar a una sala de reuniones donde el suelo brillaba como espejo. Allí, mientras él revisaba las copias notariadas y asentía con admiración, sentí que las piernas ya no me temblaban, como si el mármol escondiera raíces que se prendían a mis zapatos. Salcedo explicó que la junta de accionistas llevaba meses esperando la lectura del testamento y que, dada mi aparición, todo encajaba. Me ofreció un café y, al entregármelo, mencionó que el vuelo 347, insignia de la aerolínea, salía esa misma tarde rumbo a Cancún. Fue una coincidencia tan descarada que mi corazón dio un brinco. Imaginé a Orlando y a Elena sentados en primera fila, ignorantes de que cada centímetro del avión me pertenecía. Sonreí sin disimulo y pregunté si el capitán podía hacer un anuncio especial a bordo, algo sencillo pero contundente. Salcedo, con un destello travieso en los ojos, respondió que nada impedía a la presidenta saludar a sus pasajeros. Firmé un par de documentos, estreché su mano y salí de aquel edificio con el pecho erguido, pensando que, a veces, la vida te regala no solo la llave de la puerta, sino también el viento que la empuja de par en par. Volví a casa a paso ligero, con el corazón bombeando como cuando corría detrás de Mateo en el parque, y apenas abrí la puerta le pedí a Juana que buscara en internet la hora exacta de salida del vuelo 347. Ella tecleó con sus dedos aún manchados de tinta y confirmó, 4 de la tarde, puerta 22, Terminal Internacional. Me colgué el viejo abrigo de verano, guardé las escrituras en una carpeta azul y metí en el bolso mi labial rojo carmín, ese que Orlando siempre dice que es demasiado llamativo, porque intuía que aquella tarde necesitaría cada trazo de valor. Tomamos un taxi rumbo al aeropuerto y, por el retrovisor, el chofer comentó que el cielo estaba despejado para volar, sin saber que hablaba con la dueña del trayecto. Al llegar, busqué al jefe de cabina, un hombre de voz grave y barba perfectamente recortada, y le mostré los documentos. Su gesto pasó del escepticismo a la sorpresa y luego a la más cuidadosa deferencia. Señora presidenta, será un honor. Él me escoltó por un corredor lateral, que olía a combustible fresco y metal, mientras mis tacones resonaban como tambores anunciando guerra. A cada paso recordaba la cara de Orlando tildándome de estorbo, y ese recuerdo ardía pero también empujaba. Cuando subí la escalerilla y pisé la alfombra azul del pasillo central, sentí que Julián caminaba conmigo, empujándome suavemente la espalda. La tripulación formó una fila discreta y me deseó buena suerte. Me acomodaron en un asiento individual detrás de la cabina, y desde allí escuché el murmullo de los pasajeros, risas, clics de cinturón, niños peleando por la ventanilla, y me pareció increíble que, sin levantar la voz, pudiera cambiar todo ese escenario. Respiré hondo y, mientras el capitán ajustaba su micrófono, pensé que la dignidad, cuando regresa, no hace ruido, ruge por dentro y se sostiene con los huesos. El avión rodó hacia la pista y, en cuanto las ruedas se despegaron del suelo, la voz del capitán llenó la cabina con esa calma estudiada que usan en las películas. Saludó, anunció altitud y destino, y luego añadió, con un timbre casi ceremonial, que era un privilegio contar aquel día con la presencia de la propietaria de la aerolínea, la señora Antonia Hernández, quien viajaba incógnita para comprobar el servicio. Hubo un silencio denso, como si todos hubieran contenido el aliento a la vez, y yo, recogiendo mis manos sobre el regazo, sentí el calor de 100 miradas buscándome. Desde mi asiento vi, 3 filas adelante, la nuca de Orlando volverse lentamente, como si el cuello le pesara kilos, y escuchar su voz susurrándole algo a Elena, que se llevó la mano a la boca con los ojos muy abiertos. María, más atrás, inclinó el cuerpo intentando localizarme, mientras Mateo, ajeno a la atención, golpeaba la bandeja con su avioncito de plástico. El capitán me invitó, a través del altavoz, a saludar a los pasajeros si lo deseaba, y entonces me levanté, despacio, palpando el pasillo como si cada centímetro fuera nuevo. Los rostros se alzaban como flores, girando al sol y, cuando Orlando por fin me reconoció, sus mejillas pasaron del rubor al blanco en segundos. Apoyé una mano en el respaldo de su asiento, miré primero a Mateo, que me sonreía con la inocencia intacta, y luego a mi hijo, y dije, con voz baja pero firme, que esperaba que el viaje fuera cómodo para todos, especialmente para la familia, porque las familias, añadí, se construyen con respeto. No hubo aplausos ni susurros, solo ese silencio crudo que queda cuando las máscaras caen al suelo. Regresé a mi lugar con el pulso en las sienes, y mientras el avión cortaba nubes como algodón, entendí que la humillación de ayer podía convertirse hoy en mi plataforma de vuelo.
Cuando el avión aterrizó en Cancún y las llantas chillaron sobre la pista caliente, yo ya tenía el cinturón abrochado y las emociones acomodadas como piezas firmes de un equipaje que nadie más revisaría. La puerta se abrió y un rayo de sol pegajoso se coló por la cabina, iluminando a dos azafatas que, con sonrisas de catálogo, me invitaron a bajar antes que nadie. Orlando quiso levantarse para seguirme, pero la jefa de vuelo le indicó con gesto suave que esperara su turno. Protocolos de la compañía. Señor, crucé la manga con Juana a mi lado. Ella había conseguido el último asiento disponible gracias a un movimiento rápido del licenciado Salcedo, y llegamos a una sala VIP donde un cartel luminoso, en letras doradas, daba la bienvenida a la presidenta Hernández. Allí había jugo de maracuyá frío, toallas húmedas con esencia de menta y un arreglo floral desbordante de orquídeas fucsias que olía a promesa. Una ejecutiva de uniforme turquesa me entregó un sobre con el itinerario del día, traslado en limusina al Hotel Caacna, suite panorámica, cena privada frente al mar. Firmé de recibido y, antes de que la ejecutiva se retirara, le pedí un favor sencillo, que el conductor pusiera dibujos animados para Mateo durante el trayecto, porque ciertos gestos, aunque pequeños, pesan más que cualquier reprimenda. Desde un ventanal vidriado vi a Orlando, Elena y María encaminarse por la manga común, sudando bajo sus mochilas, confundidos, sin entender por qué el personal los recibía con sonrisas tensas pero sin agasajo. Aquel instante me supo a equilibrio. No era venganza ruidosa, era la matemática exacta de devolver al otro la misma invisibilidad que me habían sembrado. Esa noche, mientras el mar golpeaba cadencioso contra la pasarela de madera del restaurante privado, me acomodé en una silla amplia, tapizada en lino beige, y sentí bajo mis pies descalzos la rugosidad de la plataforma, como si la madera confirmara que, al fin, estaba anclada a algo propio. Juana se sirvió un poco de vino blanco y levantó la copa con esa risa que le sale cuando algo supera sus mejores chistes, pero yo me tomé un minuto para mirar el cielo naranja y agradecer en silencio a las estrellas primeras que asomaban, porque entendí que no todos los días una mujer de casi 70 descubre que su historia aún está escribiéndose. Pedimos ceviche de pulpo, sal de hormiga y un sorbete de mango que nos hizo reír de lo ácido, y en medio de la cena llegó un mensaje de Orlando, un texto corto, sin emoticonos, que decía: mamá, necesitamos hablar cuando puedas. Lo leí sin prisa, dejé el móvil boca abajo y, por primera vez, no sentí esa urgencia automática de correr a apagar incendios ajenos. Brindé con Juana por las mujeres que aprenden, tarde o temprano, a no disculparse por respirar, y le conté que planeaba visitar cada oficina de la aerolínea, desde los hangares hasta los call centers, para saludar a la gente que había trabajado con Julián. Mientras el camarero traía un café de olla perfumado con canela, pensé en la palabra respeto, esa que mi hijo usaba a conveniencia, y en cómo a veces hay que pronunciarla en voz muy baja para que retumbe con más fuerza dentro de quienes la olvidaron. Esa noche dormí con la ventana abierta, el sonido del mar entrando como un secreto amable, y en mis sueños no apareció la humillación del aeropuerto, apareció Julián, sentado en la proa de un barco imaginario, asintiendo con orgullo mientras el horizonte se expandía delante de nosotros. A la mañana siguiente, el sol se filtraba por la cortina de la suite como un jugo espeso de naranja, y el golpeteo suave de las olas me recordó que aquello ya no era un sueño prestado. Me puse una bata liviana. Salí al balcón con un café chisporroteando en la taza y vi el hotel despertar entre pájaros que se robaban migas de las mesas. Justo entonces llegó otro mensaje de Orlando, más largo, lleno de signos de exclamación, súplicas y un «necesitamos verte, mamá, por favor», que se repetía como si con cada «por favor» borrara una de las tachaduras del aeropuerto. Respiré hondo, le pedí a Juana que pidiera 2 bicicletas y descendimos al paseo costero, donde el aire olía a algas frescas y protector solar. Pedaleé despacio con el cabello suelto, sintiendo que cada giro del pedal aflojaba un hilo invisible que me había atado durante años, y mientras avanzaba pensé que los encuentros importantes no se improvisan, se deciden. Pedí a recepción que avisara a mi hijo que lo esperaba en el lobby, no en mi suite, porque el respeto empieza por el lugar de la conversación. Al entrar en el vestíbulo de mármol, los ventiladores de techo giraban perezosos y las lámparas de conchas devolvían destellos de arcoíris. Orlando apareció primero, desaliñado, con ojeras que no había visto desde sus exámenes de fin de carrera. Elena llegó detrás, sosteniendo a Mateo por los hombros, y María se quedó cerca de la puerta, sin saber si entrar o no. Nos sentamos en un sofá bajo, tapizado en azul profundo, y yo mantuve las manos juntas sobre las rodillas, recordando los ejercicios de respiración de YouTube para que la voz no me temblara. Él empezó a balbucear excusas sobre el estrés, el miedo a que me cansara, las reservas limitadas, pero cada justificación se deshacía como arena mojada antes de llegar a mi oído. Cuando terminó, dejé que el silencio nadara entre nosotros un rato largo y, al fin, con tono sereno, le expliqué que no vine a escuchar motivos sino a poner límites, que mi amor no es una servidumbre, que la abuela no es niñera gratuita, que la mamá no se alquila por hora, y que, si quería una relación adulta, tendría que construirse sobre el pilar del respeto y no sobre la costumbre del abuso.
Nombré una a una las veces en que me relegaron, las veces en que mi voz quedó flotando en el aire como un globo perdido, y cada palabra se me antojó un ladrillo que levantaba una muralla sana entre su culpa y mi dignidad. Al final, saqué de mi bolso un sobre con un boleto de retorno abierto. Regresen cuando quieran, a cuenta de la compañía, pero recomencemos de cero, dije, y miré a mi nieto, que, sin comprender, me sonrió ofreciendo su avioncito de plástico. Le revolví el cabello y le prometí que las próximas vacaciones él elegiría el destino. Orlando bajó la cabeza, Elena apretó los labios, y yo me levanté sin prisa, dejando flotando en el lobby ese eco suave de una puerta que se cierra sin golpe, pero se cierra. Subí de nuevo a la suite sintiendo un hormigueo ligero en los dedos, como si la sangre celebrara su propia circulación, y allí Juana, con el pelo todavía húmedo por el chapuzón matutino, me esperaba con una carpeta nueva. Había impreso un borrador para la Fundación Mujeres Visibles, un nombre que se le ocurrió mientras untaba bloqueador en la playa. La idea era sencilla y potente: talleres de alfabetización digital, asesoría legal para cuidadoras no remuneradas y retiros de descanso para mujeres mayores que, como yo, hubieran criado a medio mundo sin nevera llena de gratitud. Hojeé los papeles, leí las proyecciones de presupuesto y, por primera vez en décadas, firmé algo que no eran recetas del médico ni cartas para la escuela de mi nieto. Mientras estampaba la firma, la tinta pareció latir sobre el papel, viva, anunciando una etapa inédita. Decidimos celebrar con un paseo al mercado de artesanías, donde compré una hamaca tejida en hilo verde selva para colgarla en mi balcón de San Felipe, porque todos los imperios, grandes o pequeños, necesitan un espacio donde echar la siesta sin culpa. De vuelta al hotel, pasamos por un puesto de elotes y reímos con la boca embarrada de mayonesa y chile, riendo también de nuestras edades y de nuestros achaques, como dos colegialas que se fugan de la última clase. Esa noche, el cielo se cubrió de estrellas tan nítidas que parecían colgadas a propósito para recordar que hay luz más allá del ruido, y al apagar la lámpara sentí la suite demasiado amplia, pero no vacía, rebosaba del eco de mis propias decisiones, y supe que, aun si la relación con Orlando sanaba o no, yo ya había recuperado el territorio más valioso, el de mi propia voz. Subí al coche de la aerolínea antes del mediodía, un sedán gris con asientos de cuero que olía a nuez y a planes nuevos, y pedí al chofer que me llevara directo al hangar principal. El asfalto ardía bajo un sol injusto, y mientras cruzábamos la pista vi despegar un Embraer con la cola pintada de naranja, idéntica a las fotos de los álbumes de Julián. Al llegar, un grupo de mecánicos con overoles azules se alineó sin saber muy bien si saludar o seguir apretando tuercas, y yo, con el corazón desbocado, me acerqué despacio, deseando que la voz no se me quebrara. Les conté en pocas palabras quién era, qué significaba para mí ese lugar y cómo recordaba a mí marido llegar oliendo a queroseno y a café cuando traía noticias del turno nocturno. Uno de los técnicos, con la cara manchada de grasa y una sonrisa que dejaba ver un diente de oro, me dijo que Julián solía repartir empanadas caseras los miércoles para que el equipo no perdiera ánimo. Escucharlo fue como encontrar un trozo de él escondido en el ruido de las turbinas, y prometí que esa tradición volvería, aunque ahora con café de olla y panes de queso, cuando me ofrecieron un casco amarillo para visitar el interior del avión en mantenimiento. Sentí la emoción de una niña a quien permiten pasar detrás de la cortina del escenario. Subí la escalerilla, toqué las paredes de aluminio frío y, al ver los asientos desmontados, entendí que a veces la vida necesita ser desarmada antes de volverse a atornillar. Al bajar, el jefe del hangar sugirió nombrar una de las naves, Julio Hernández, en honor a quien fue alma del proyecto, y la idea cayó en mi pecho como una semilla ardiente, lista para florecer. Por la tarde, Salcedo organizó una reunión improvisada con el director financiero y la jefa de operaciones en una sala donde las persianas metálicas dejaban pasar rayas de luz que pintaban el suelo de un gris rayado. Llegué puntual con Juana, quien se sentó a mi lado tomando notas en una libreta amarilla, y apenas me acomodé, noté cierta rigidez en los hombros del CFO, un hombre calvo que golpeaba con un bolígrafo la carpeta cada vez que alguien hablaba de cambios. Expuso con voz plana que los márgenes estaban ajustados, que una fundación social era valiosa pero costosa, y que quizá debíamos aplazarla. Respiré hondo, me incliné hacia adelante y, con la calma que solo da haber dormido al lado de la plenitud, le expliqué que el dinero puede multiplicarse si se invierte en la gente correcta y que la reputación de una compañía crece más rápido que cualquier acción cuando las historias humanas la sostienen. Cité a mi madre, la bandera de barrio, quien repetía que el jabón no quita las huellas del desprecio, y la jefa de operaciones sonrió, comprendiendo la metáfora mejor que cualquier cifra. El CFO tragó saliva. Juana subrayó la fecha del próximo comité y Salcedo soltó un «queda asentado», que sonó a campanada. Al cerrar la carpeta, sentí en la yema de los dedos la textura rugosa del cartón, como si fuera la cubierta de un libro nuevo cuyo título, Mi vida, apenas estaba escribiéndose. Esa noche regresé al hotel con Juana sintiendo la cabeza llena de planes como si cada idea fuera un petardo a punto de estallar. Mientras subíamos por el ascensor de cristal,
Veía mi reflejo multiplicado y trataba de reconocer en esa mujer erguida a la Antonia que se agachaba para recoger los juguetes del suelo. Me di cuenta de que la columna ya no dolía tanto, quizá porque el peso que cargaba era distinto. En la suite nos descalzamos, abrimos la puerta del balcón y dejamos que entrara la brisa húmeda que olía a coco. Sobre la mesa extendimos un mantelito y repartimos tacos de cochinita que habíamos comprado en la calle, como dos conspiradoras celebrando un golpe audaz. Entre mordisco y mordisco trazamos en una servilleta la estructura básica de la fundación, un consejo de mujeres mayores, becas para cuidadoras y un programa de descanso trimestral. Luego tomé el cuaderno verde donde antaño anotaba las listas de Elena y lo convertí, de un plumazo, en mi libreta de proyectos. Escribí en la portada, con marcador indeleble, la frase, mi tiempo también importa, y sentí un cosquilleo en la nuca, el mismo de los días lluviosos de infancia cuando todo era posible. Antes de dormir llamé a Salcedo para pedir que agendara una visita al call center y otra al comedor de personal, porque quería escuchar las voces que sostienen los vuelos. Él respondió que a las 10 de la mañana estarían listos, y noté en su tono un respeto fresco. Sin condescendencias, colgué y miré el teléfono deslizarse hasta la mesilla como un pez satisfecho. Mientras cepillaba mis dientes recordé el rostro del CFO golpeando su carpeta y sentí un breve latigazo de duda, pero lo corté al pensar que los números sirven a la vida y no al revés. Me acosté temprano, con la hamaca verde todavía doblada al pie de la cama, planeando dónde colgarla en el balcón de San Felipe. Afuera, las olas rompían contra la arena con un ritmo que parecía dictarme, avanza, avanza. Cerré los ojos y, justo antes de quedarme dormida, le susurré al aire un gracias, segura de que Julián andaría volando cerca para oírlo. Sentí que el sueño me envolvía con el mismo cuidado con que una sobrecargo cubre a un niño adormecido con la manta del avión, y en medio de la penumbra entendí que, a veces, la serenidad es simplemente saber que mañana toca seguir construyendo. A la mañana siguiente, el call center parecía un hormiguero luminoso de auriculares y voces que cruzaban el océano en 1000 idiomas distintos. Entré acompañada de Juana y de Salcedo, pero la supervisora, una chica bajita con trenzas de colores, nos recibió como si fuéramos viejos conocidos. Me puso un headset para que escuchara en directo a un agente que calmaba a un pasajero perdido en Madrid, y al oír aquella paciencia infinita sentí un nudo dulce en la garganta. Me presenté por el altavoz como Antonia, la nueva presidenta que era primero abuela, y la sala estalló en risas y aplausos espontáneos que hicieron vibrar los paneles acústicos. Luego visitamos el comedor donde las cocineras preparaban arroz con pollo y frijoles negros. La chef, doña Lupe, me contó que llevaba 20 años dándole sabor a los turnos de madrugada. Le pedí que me enseñara a manejar la gran olla industrial y entre vapores me confesó que siempre soñó con estudiar repostería. Le prometí becarla en el siguiente curso de pastelería de la fundación y los ojos se le llenaron de un brillo que podría haber encendido toda la cocina. Fue en ese momento, entre cucharones y aroma a cilantro, cuando comprendí que la riqueza que había heredado era un puente, no una meta. Al salir del comedor encontré un mensaje nuevo de Orlando diciendo que Mateo no dejaba de hablar de la abuela jefa de los aviones, y que él quería saber cómo podía ayudar. Respondí con un simple, escuchar es un buen inicio, y archivé el mensaje para más tarde. Subimos a la oficina principal y el CFO, todavía tieso, presentó un informe provisional donde las cifras parecían sonreír. La prensa local ya hablaba de la presidenta humanista y las acciones subían medio punto. No lo celebré con gritos. Solo asentí, pensando que las ganancias éticas suelen traducirse rápido en números aunque a algunos les cueste admitirlo. Antes de marcharnos, pedí una foto grupal con todo el personal de oficina. Posamos con los dedos en forma de alas y alguien gritó, para que vuele la dignidad. De regreso al hotel, el atardecer pintaba el cielo de rosa mexicano y yo apoyé la frente en la ventanilla, dejando que el cristal frío me bajara la fiebre de tanta emoción. Pensé en Elena, en cómo reaccionaría al ver a su suegra convertida en portada de periódico financiero, y decidí que no era mi problema complacer su sorpresa. Juana me apretó el brazo y susurró que mi historia estaba avanzando como un guión que nadie se atrevería a escribir de puro inverosímil. Yo reí, dije que la vida escribía mejor que cualquier guionista, y mientras la risa se me escapaba comprendí que, por primera vez, no tenía miedo de las páginas en blanco que vendrían. Salimos de nuevo cuando la noche apenas respiraba, rumbo a una entrevista que los de prensa interna habían organizado en un estudio improvisado dentro del aeropuerto. Subí al auto pensando que, hasta hacía unos días, mi mayor aparición pública había sido la foto borrosa de la credencial del supermercado, y ahora me pedían que hablara sobre liderazgo. Al llegar, un joven camarógrafo me ajustó un micrófono que olía a desinfectante y me hizo un gesto de pulgar arriba que me recordó a Mateo cuando gana al dominó. Las luces blancas me picaban los ojos, así que fijé la vista en un punto detrás de la cámara, donde colgaba una manta azul con el logo de la aerolínea, y dejé que las preguntas cayeran como lluvia mansa. Conté lo del balcón de San Felipe, lo de las listas interminables de mi nuera, y cómo descubrir la herencia fue encontrar una puerta abierta en medio de un pasillo sin ventanas. Hablé de la fundación, de compartir los cuidados,
de que las abuelas no somos piezas de repuesto sino motores de experiencia, noté que la entrevistadora, una veinteañera con tatuajes de constelaciones en el antebrazo, se mordía el labio para no emocionarse y que, al final, me abrazó como si fuera su tía lejana, mientras desmontaban focos. Pensé que aquella cámara había capturado no a una rica improvisada, sino a la mujer que había emergido detrás de la sombra que otros le habían puesto encima. Salimos al pasillo y, al sentir el aire frío de madrugada, supe que cada palabra dicha allí tenía un destino, llegar a oídos de tantas mujeres invisibles que, quizá, al oírme, recordarían el tamaño exacto de su propia voz. Al regresar al hotel, Juana y yo caminamos descalzas por la orilla, dejando que la espuma tibia nos lamiera los tobillos y que las conchas se incrustaran entre los dedos como recordatorio suave de que avanzar a veces raspa. El cielo despuntaba un azul pálido y, de pronto, los altavoces del embarcadero lanzaron una canción vieja de los Panchos que Julián solía tararear cuando cosía botones a su uniforme. Me quedé quieta, con la brisa pegándome el cabello a la cara, y entendí, sin dramatismos, que la nostalgia ya no era un lastre sino un lazo que me anclaba a mi historia. Levanté la mano al aire, saludando a la nada, y luego le dije a Juana que tenía ganas de llevarme un puñado de arena como trofeo. Ella se rió, buscó una bolsita de plástico en su mochila, y juntas la llenamos con gránulos dorados que brillaban como azúcar morena. Prometí ponerla en un frasco sobre la repisa de los geranios, para que cada amanecer de San Felipe me recordara que una abuela puede construir imperios, romper cadenas y aún así conservar la dulzura de la sal en la piel. Volvimos al hotel con las sandalias en la mano, y al pasar por el lobby vi un periódico en la mesa de recepción. En la portada aparecía la foto de mi blusa coral, aquella que recogí del suelo tras la humillación, y el titular decía, la presidenta que redefinió las alturas. Sonreí al pensar que, a veces, la vida te devuelve los trapos que otros tiran, convertidos en estandartes. Al día siguiente me desperté antes de que sonara el teléfono de la mesilla, con la cabeza latiendo de ideas y el cuerpo todavía perfumado por la brisa marina que se colaba por la rendija del balcón. Llamé a recepción y pedí que adelantaran mi vuelo de regreso porque necesitaba pisar de nuevo San Felipe, regar los geranios y empezar la mudanza de mi vida sin demoras. Empaqué la hamaca verde, las carpetas del hangar y el frasco de arena que Juana había sellado con cinta, mientras en la televisión del cuarto reproducían en bucle la noticia de la abuela presidenta. Bajé al restaurante, desayuné huevos motuleños y, entre bocado y bocado, revisé el borrador de estatutos de la Fundación Mujeres Visibles, subrayando con pluma roja cada verbo que sonara ambiguo, porque las cosas importantes, me dijo Julián una vez, se sostienen tanto en las palabras como en los remaches. Antes de partir, dejé una nota manuscrita para Elena en la recepción del hotel, deseándole un buen descanso. Y. Recordándole que las mejores vistas no siempre se ven desde la piscina, a veces se descubren al mirar a los ojos de quien sostiene la casa. El vuelo de regreso fue sereno, casi terapéutico. Reconocí el olor a café quemado de la cabina, escuché el clic sistemático de los cinturones y sentí, en cada giro del Boeing, un abrazo discreto de mi nueva rutina. Al aterrizar, el taxista adivinó mi cansancio con solo mirarme las manos y subió la radio a un bolero suave. La tarde en San Felipe estaba gris, casi fría, y al abrir la puerta de casa el olor a tierra mojada me recibió como quien despliega una manta tibia. Colgué la hamaca en el rincón más luminoso del balcón, me senté en ella y, con el vaivén, repensé todo lo vivido en Cancún, como se repasan las costuras de un vestido recién estrenado, buscando fallas pero encontrando solo firmeza. 2 días después, mi apartamento se convirtió en centro neurálgico de actividad. Juana imprimía invitaciones para la primera reunión de voluntarias. El abogado Salcedo revisaba documentos en el comedor improvisado como oficina y doña Lupe, llegada desde la cocina del aeropuerto con su delantal estampado, horneaba pan dulce para los visitantes. El timbre no dejó de sonar, vecinos curiosos, periodistas locales y, para mi sorpresa, Orlando con Mateo de la mano y una bolsa de panadero. Lo hice pasar sin ceremonias, porque los grandes cambios no necesitan trompetas, y mientras Mateo correteaba tras mi gato Manchitas, su padre y yo nos sentamos frente a frente, rodeados de cajas de archivos. Orlando habló poco, con los ojos vidriosos, dijo que el viaje le había enseñado que la ausencia pesa más que cualquier maleta y, antes de que yo respondiera, dejó sobre la mesa un sobre con la hoja de renuncia a su empresa y un esquema de cómo pensaba aportar a la fundación con sus habilidades digitales. No solté lágrimas ni palabras grandes, asentí, giré el sobre para firmarlo como presidenta y respiré hondo, consciente de que no todos los puentes quemados deben reconstruirse, pero algunos merecen al menos un sendero de tablas nuevas. Al despedirse, Mateo me abrazó con fuerza suficiente para borrar cualquier sombra vieja y, cuando cerré la puerta, sentí que el silencio del piso era ahora un aliado y no un recordatorio de abandono. Esa noche, me recosté en la hamaca mirando el techo iluminado por la luz de la calle y comprendí que el viaje a Cancún había terminado, pero que el verdadero vuelo, ese que no se mide en millas, sino en coraje, apenas despegaba.
Llegó el sábado de la primera reunión de voluntarias y mi apartamento amaneció transformado en colmena. El aroma a pan dulce de Doña Lupe se mezclaba con el perfume cítrico de las velas que Juana encendió para espantar el olor a tinta fresca. Abrimos todas las ventanas y el canto de los pájaros se coló entre los murmullos de mujeres que llegaban cargando carpetas y termos de café, algunas con canas recogidas en moños orgullosos, otras con tatuajes y bebés a la espalda. Coloqué una mesa plegable contra la pared de los geranios y la cubrí con un mantel de flores azules que encontré en la feria del viernes, porque quise que cada mirada se posara en un color que invitara a quedarse. Cuando di la bienvenida sentí la garganta vibrar como cuerda de violonchelo, pero las palabras salieron claras. Conté cómo la invisibilidad puede pesar más que una maleta llena de piedras y cómo, sin embargo, la dignidad cabe en un sobremanila. Cada mujer compartió su nombre y una anécdota. La que cuida a su madre y hace turnos nocturnos, la que cría nietos ajenos, la que dejó de estudiar para limpiar casas. Tomé nota de todo, incluso de los silencios, porque aprendí que a veces el hueco en la conversación es la herida que más urge atender. Al servir el café, Mateito, que se había autoproclamado ayudante oficial, repartió galletas con forma de avioncito y, al verme, aseguró en voz alta que las abuelas podían pilotar mundos. Las risas estallaron, sacudiendo la timidez de la sala, y entonces les propuse un ritual simple: escribir en una cinta de tela la tarea invisible que más las cansaba y amarrarla a la barandilla del balcón, para verla ondear como bandera de batallas cotidianas. Al final, la barandilla parecía un arcoíris tejido con historias, y mientras el viento agitaba las cintas entendí que la fundación había nacido antes de firmar un solo papel. Nació en ese instante, entre el olor a pan y la certeza compartida de que nadie vuelve a ser sombra cuando otras mujeres sostienen la luz. Esa noche, con los platos lavados y las sillas apiladas en la cocina, me senté en la hamaca verde y abrí la computadora para el gran paso digital. Orlando había dejado lista la página web de la Fundación Mujeres Visibles, con un banner donde aparezco sonriendo, sosteniendo aquel sobremanila como si fuera una linterna. Al pulsar publicar, sentí un clic interno, algo parecido a cuando el avión despega y el estómago flota un segundo antes de acostumbrarse a la altura. En menos de 10 minutos llegaron los primeros mensajes: una enfermera jubilada de Guadalajara ofreciendo talleres de autocuidado, una diseñadora web de Rosario dispuesta a traducir el sitio al portugués para cruzar fronteras, una nieta que quería donar parte de su beca en honor a la abuela que la crió. Cada notificación sonaba como campanita de feria y Juana aplaudía con las manos aún húmedas de fregar vasos. En medio de ese concierto digital, apareció un mensaje de Elena, breve pero inesperadamente tierno: gracias por mostrarme que el amor no es deuda, quisiera empezar de nuevo. Cuando estés lista, le respondí que las puertas estaban abiertas, pero que ahora las llaves las llevaba yo en el bolsillo. Sin rencor, cerré el portátil, apagué la luz del salón y dejé solo el resplandor tenue de las cintas en la barandilla, moviéndose como luciérnagas domésticas. El silencio se pobló de respiraciones suaves, Juana dormitando en el sofá, el ronroneo de Manchitas a mis pies, y mis párpados se volvieron pesados. Antes de rendirme al sueño, alcé la mano y toqué el frasco de arena sobre la repisa. La arena se deslizó con un susurro, recordándome que, igual que esos granos, yo también me había dejado caer en un nuevo recipiente, distinta pero completa. Cerré los ojos, sintiendo que el vaivén de la hamaca marcaba un horizonte propio, y comprendí que el viaje más largo no siempre cruza océanos, a veces es el trayecto sincero de volver, por fin, a una misma. A la mañana siguiente el sitio web se había convertido en un río caudaloso de correos, donaciones y testimonios que llegaban desde lugares que apenas podía ubicar en el mapa. Juana, con el cabello recogido en un prendedor que parecía un colibrí, tecleaba respuestas como francotiradora alegre, mientras yo imprimía formularios de inscripción para el primer taller de descanso y autocuidado que planeábamos celebrar en el balneario de aguas termales de Xochimilco. Doña Lupe amasaba pan para venderlo en la puerta y recaudar fondos adicionales, y mi sala, antaño silenciosa, vibraba con el sonido de 3 impresoras baratas que trabajaban al unísono como grillos mecánicos. En medio del fragor apareció el CFO, esta vez sin corbata y con una bolsa de café gourmet, diciendo que los analistas de mercado registraban un incremento insólito de lealtad de clientes gracias a la cobertura mediática de la fundación. Me escuché a mí misma respondiendo que los números son buenos pasajeros pero que las personas son la pista. Él sonrió, algo vencido, y ofreció asignar 2 asientos por vuelo a mujeres del programa a modo de patrocinio discreto. Acepté porque la dignidad también se alimenta de oportunidades concretas. En la tarde, mientras Mateito pegaba etiquetas a las invitaciones, Elena llegó con una bandeja de empanadas de espinaca y queso. Preguntó si podía ayudar con el registro de asistentes y eligió sentarse junto a la anciana Odalis, ex costurera, que le enseñó a enhebrar agujas sin agachar la cabeza. La escena me pareció el primer brote verdecito después de una helada vieja. Hacia las 10 de la noche, cuando el último correo respondió y el silencio recuperó su sitio,
me senté en la hamaca mirando el monitor en negro y sentí el cansancio dulce que dejan las jornadas genuinas. Afuera lloviznaba y cada gota que golpeaba el balcón resonaba como un pulso, recordándome que la vida, al fin, estaba latiendo a mi favor. Cerré los ojos y dejé que el cabeceo de la hamaca me arrullara, prometiéndome no olvidar jamás que los imperios verdaderos se tejen con hilos invisibles. 2 semanas después, al amanecer de un sábado tibio, subimos a un autobús color amarillo canario con el logo de Aerolíneas del Sol pegado al parabrisas, 50 mujeres de 60, 70 y hasta 80 años cargando mochilas pequeñas y el mismo nerviosismo que se siente antes del primer día de escuela. Yo llevaba una carpeta con pólizas de seguro, un botiquín de primeros auxilios y el chal de lana que Julián me regaló en nuestro penúltimo aniversario. Mateito, investido de anfitrión, repartía pegatinas con la frase «Nuestra historia despega», que las señoras pegaban en sus pechos como medallas. El motor ronroneó y, al arrancar, las calles de San Felipe se quedaron atrás como páginas ya leídas. Por la ventanilla vi a los geranios mecerse en un adiós silencioso y agradecí que la vecina Laura viniera cada tarde a regarlos. En el asiento contiguo, Elena sostenía la mano de doña Carmen, una extelefonista que no salía de la ciudad desde 1993, y ambas compartían caramelos de menta. Al llegar al balneario, el vapor de las aguas termales envolvía el aire como si la tierra misma exhalara, y las mujeres, primero tímidas, se descalzaron poco a poco, dejando bastones y miedos junto a la pileta. Cuando el agua caliente tocó mis tobillos sentí una descarga deliciosa que aflojó nudos que ni sabía tener. Formamos un círculo dentro de la piscina, cada una sujetando la cinta de tela que había ondeado en mi balcón. Al contar 3, soltamos la cinta sobre la superficie y estas flotaron como flores improvisadas, mientras cada mujer pronunciaba en voz alta la palabra que quería abandonar: culpa, cansancio, silencio, resignación. Las cintas se hundieron lentamente, absorbidas por aquel vientre acuoso, y el vapor se llevó las lágrimas que corrían sin vergüenza por mejillas arrugadas. De fondo, las montañas resonaban con el canto de un pájaro desconocido, y yo pensé que, si el cielo hubiera tenido ventanillas, Julián estaría pegado al cristal para vernos. Al salir del agua, envueltas en toallas blancas, nos miramos con sorpresa y confusión, como si alguien hubiera cambiado los espejos y, en ellos, aparecieran mujeres recién nacidas. El martes siguiente, aún con el olor a barro termal en la ropa, recibí la llamada de Salcedo anunciando que el avión rebautizado como Julián Hernández estaba listo para su primer vuelo solidario. Acordamos que la tripulación incluiría a 5 de nuestras mujeres visibles, cada una con el uniforme modificado por doña Odalis para que el talle no escondiera las curvas ni las cicatrices. Llegué al hangar con la hamaca verde plegada bajo el brazo, símbolo de descanso merecido, y vi mi nombre pintado en la puerta del cockpit junto al de Julián, como si el destino hubiera firmado nuestra coautoría. Las voluntarias formaron un pasillo y, mientras avanzaba, chocaban las palmas en un ritmo que me erizó los brazos más que el aire acondicionado del hangar. Subí la escalerilla con la misma precaución con que una madre apaga la última luz de la casa, consciente de que cada escalón era una página que ya no dolía. Dentro, el capitán, un joven con pecas y voz serena, me cedió su asiento por unos segundos para que saludara por el altavoz. Tomé la bocina como quien toma la mano de una amiga y dije que aquel vuelo despegaba con el combustible del cuidado mutuo. Al terminar, vi a Orlando sentado en turista, sosteniendo a Mateo dormido sobre el pecho, y me regaló una sonrisa que, sin decirlo, pedía permiso para seguir aprendiendo. Elena, 2 filas atrás, alzó el pulgar sosteniendo una libreta de registros. Sus ojos todavía temían, pero ya no esquivaban los míos. Cerré el pasillo, abroché mi cinturón en la fila 1 y, cuando el avión se impulsó hacia la pista, sentí el zumbido grave resonar en la boca del estómago, no como vértigo, sino como promesa. Las ruedas abandonaron el suelo en un arrullo casi imperceptible. Por la ventanilla, la sombra del fuselaje acarició la pista igual que una firma al pie de un contrato recién cumplido. Abajo, la ciudad reducida a maquetas me recordó el viejo departamento de San Felipe y los geranios, testigos de mi propia metamorfosis. Cerré los ojos un instante y vi a Julián, ahora sin uniforme, sentado en la hamaca verde, balanceándose con la calma de quien sabe que todo encuentra su lugar. Abrí los párpados y la cabina se llenó de la luz dorada del amanecer que se filtraba por las ventanillas, tiñendo de cobre cada cabeza canosa, cada mechón teñido, cada arruga orgullosa. Entonces entendí que el verdadero lujo no era el sillón de cuero ni el champán de cortesía, sino esa claridad compartida que hace transitar del papel de equipaje al de capitana de la propia historia. Tomé aire, dejé que se llenara el pecho y lo solté despacio, igual que la arena en el frasco, convencida de que nada volvería a hundirme sin mi permiso. Cuando soñé con Cancún, imaginé arena entre los dedos, ahora veía nubes, y cada nube era una alfombra extendida para lo que falta por vivir. Seguí mirando el horizonte sin parpadear, decidida a no perderme el punto exacto donde el cielo se vuelve camino. Horas más tarde, en la altura de crucero,
Una de las azafatas veteranas me pidió que la acompañara a la cola del avión. Habían pegado allí, sobre el mamparo, todas las cintas de tela rescatadas de Xochimilco, formando un tapiz multicolor que se meció cuando abrimos la puerta del servicio. Cada cinta lucía ahora un pequeño bordado con el verbo opuesto al que había sido hundido. Culpa se volvió orgullo, cansancio descanso, silencio voz, resignación vuelo. Me quedé contemplando aquel mural improvisado y sentí que las costuras del alma se alineaban como retales bien casados, dejando de doler. Juan apareció con una cámara instantánea y capturó ese instante. Al liberar la foto, el papel emergió blanco y, poco a poco, las figuras se revelaron, como si confirmaran que la visibilidad también necesita su tiempo de revelado. Metí la fotografía en el bolsillo interior de mi chaqueta, junto al sobremanila ya arrugado por los días, y prometí en silencio no relegarla jamás al fondo de un cajón. De regreso a mi asiento, saqué del bolso una postal en blanco y escribí con trazos grandes: para quien encuentre esta historia, recuerda que hasta el miedo tiene fecha de caducidad. Se la entregué a Mateo para que la depositara en el buzón de a bordo y le expliqué que las palabras, como los aviones, deben continuar su ruta. El altavoz avisó que sobrevolábamos ahora el Golfo de México, y el mar relucía debajo como una sábana infinita donde, alguna vez, me sentía a la deriva. Apoyé la frente contra el cristal helicoidal, dejé que el frío borrara cualquier resto de incertidumbre y me descubrí tarareando la canción de los Panchos que sonaba aquella noche en la playa. Al ritmo suave del motor, cerré los ojos y pronuncié, apenas en un susurro, un adiós a la Antonia que cargaba listas ajenas, para dar la bienvenida definitiva a la Antonia que, sin pedir asiento, pilota su propio cielo. El zumbido constante se volvió arrullo y, entre nubes doradas, imaginé el momento de volver a mi balcón, colgar la hamaca y mirar el frasco de arena sabiendo que, incluso en reposo, el viaje continúa. Sonreí, ajusté el respaldo y pensé que, más allá de los destinos marcados en la pantalla, el itinerario más importante ya estaba trazado: nunca volver a ser invisible. Aflojé la mano, dejé que el reloj pulsera se deslizara un poco sobre la muñeca, y al sentir su latido silencioso decreté mi propia hora cero. Allá afuera, el cielo se expandía sin bordes y, por primera vez, no sentí vértigo ante tanto espacio, sentí pertenencia. Bajé la ventanilla interior, apoyé los dedos en el vidrio y tracé una ala imaginaria, segura de que, mientras existan mujeres dispuestas a desplegarla, la ruta de la dignidad jamás perderá altitud. En ese gesto simple, comprendí que mi historia había encontrado su pista perfecta para aterrizar sin turbulencias, y también la fuerza necesaria para volver a despegar cada vez que el corazón lo pidiera. Respiré hondo, brindé en silencio con el vaso de agua que me habían servido y, antes de que el piloto anunciara la próxima fase del vuelo, sentí claramente que la línea de llegada se había convertido, al fin, en una puerta abierta hacia cualquier futuro.